Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Feliz día. ¿Qué tal, chicos? Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Del libro? Ah, lo que mandé resuelto del trabajo práctico. Sí, sí, decime. Ahí va. ¿En cuál ejercicio? Sí, está de acá. ¿En este ejercicio? No creo porque ese no lo mandé. Este no lo mandé resuelto. Pero yo lo mandé por WhatsApp. El que está completo, a ver. Ah, está bien, lo mandé, está todo completo. No, no es este el que mandé yo. Pero bueno, sí, debe ser que lo mandé completo. No, yo creo que lo mandé hasta acá. No, profe, el archivo que envió es ese que tiene 40 y tantas páginas. Ah, mandé todo entonces. Este. Ah, perfecto. No, no lo quería mandar completo porque tiene errores, pero bueno, a medida que lo iba corrigiendo, lo iba a ir mandando, pero bueno, si ya me mandé la macana de mandarlo completo, no hay problema. Ya lo mando de nuevo corregido. Eh, en la página 9, aquí está. Sí, a ver, ¿cuánto es? No. B es 3 y 6. Bien, entonces acá está particularizado entre B y B más A, o sea, entre C y D. Sí, perfecto. Sí, exacto. Eh, no, más que nada era para mostrar que no tiene influencia el X sub i en este caso. No queda una variable de X sub i. Ustedes pueden calcular uno solo.
Yo lo dejé así eh, para eso, para mostrar que es constante el corte en todo el trayecto. O sea, la ecuación no depende de X sub Y, en definitiva. O sea, que ustedes pueden poner directamente, si vos pones QCD, o sea, esta parte, escribís esto así solo, está bien. No, no haría falta poner la particularización esta ni escribir de vuelta la ecuación esta. O sea, vos reemplazas ahí y directamente el valor de R a B y de F y te va a dar el corte, siempre y cuando vos entiendas que ya es constante en toda esa sección, porque no depende de X sub Y. ¿Cómo? Sí, 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 está correcto. O sea, él le hace de cuenta que todo esto no existe. Entonces de derecha a izquierda. Si vos entras, cuando uno dice entro de derecha, entro así, entro mirando las fuerzas desde aquí y, y no veo esto. Esto es entrar de izquierda a derecha y esto es entrar de derecha a izquierda. No, tampoco. QC, QD, esto significa Q en D, nada más. O sea, este es el corte en D y este es el corte en C. La verdad que este D y C esto están de más. Por eso todo esto, como les digo, me lo hizo el ayudante y usó esa nomenclatura que yo le quiero corregir, pero esto sería Q, este N C y N en D y esto es Q en C y Q en D. No es entrando desde derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esto siempre es respetando esta ecuación que es desde la izquierda, porque si está RAB es desde la izquierda. Si no tendría que estar, yo hago esta ecuación, si yo quiero escribir, por ejemplo, el corte en esta sección, pero entrando desde la derecha, la ecuación sería distinta, sería QI igual, en este caso sería menos RB, porque recordemos que acá es positivo, positivo, así es la convención de signo. Entonces, menos RBB más F por el seno de alfa. Esta sería la ecuación entrando por la derecha, esto es derecha, y esta es la ecuación entrando por la izquierda. Es otra forma y también es muy válida y sirve mucho. En este ejercicio va a ser muy útil. Por eso tampoco les quería mandar este ejercicio, ya hice macana en mandarlo. Pero aquí, por ejemplo, es muy útil. Cuando son las vigas muy largas, si uno entra desde un solo lado, se empieza a armar una ecuación muy larga también. Entonces conviene, por ejemplo, en esta viga, conviene analizar esta sección acá, por ejemplo, plantear una sección, luego plantear aquí
y luego ya conviene plantear desde el otro lado, entrando de este otro lado. Aquí y aquí, pero entrando desde acá. Si yo quiero escribir esta ecuación entrando desde la izquierda, tengo que poner esta fuerza, esta carga, esta fuerza, esta fuerza, esta carga. Es mucho más elaborado que si entro solo desde la derecha. Entonces conviene analizar, partirla como en dos, entrando desde izquierda y entrando desde la derecha. Es lo mismo, lo único que hay que tener en cuenta es la convención de zinc. Y sí, también se usa mucho para verificar, siempre, exacto. Lo que pasa es que la ecuación van a quedar diferentes. Bien, ya lo voy a corregir y lo voy a volver a enviar, lo voy a borrar acá, va a ser QC y QD, Q en C y Q en D. Porque cuando uno particulariza para un valor de x y estamos hablando de momento en un punto. Entonces esto es momento en un punto, no en un tramo. Entonces no está correcto poner acá CD. Es momento en C y momento en D. Es particularizando para el punto X sub I, para la sección X sub I 3 metros. Sí, sí, pero realmente no hace falta en este problema, no hace falta porque vos ya sabés que es cero acá en el momento. Entonces es solo cuestión de escribir la ecuación como para completar la formalidad, pero el diagrama ya igual lo podés construir, porque vos vas trazando el diagrama acá, lo voy a escribir ahí encima de las letras, pero se entiende. Vos ya has calculado un valor de momento, fíjate, que, bueno, habías calculado el momento acá es cero. Luego calculás el momento en C, porque este sería el momento en C, 2259. Fíjate que acá te da igual cuando vos haces la otra ecuación. Entonces, vos vas a marcar acá el momento de 1259 en escala torcida. Vos vas a marcar, entonces vos ya vas construyendo tu diagrama, 1259. ¿Cuánto da el valor acá cuando particularice para D? ¿Cuánto daba? 1978. Entonces marco los 1978 en escala I y 1. Y realmente la ecuación de este tramo no me hace falta porque acá ya sé que es cero. Entonces, para construir el diagrama, podemos obviar esa última ecuación. Es como te digo, si me queda tiempo la hago porque es una formalidad que quede escrita, pero los valores que yo cuando escribo esta ecuación, lo más fácil es hacerlo entrando desde la derecha. Yo puedo escribir esa ecuación desde B a D, diciendo que es R sumatoria de momento, ¿sí? Igual a cero, me va a quedar M sub I, M sub I va a ser igual a RBB por X sub I, ¿sí? Positivo, acordemos que entrando siempre hacia arriba el momento es positivo, menos F por el seno de alfa, ¿sí? Acá, si yo ya, cuando entro desde la derecha, tengo que considerar el X sub I desde cero aquí.
Por eso, si yo considero el X sub I desde aquí, ¿sí? Ya sería así directamente. Perdón, y esta no va, ya no va, ya directamente no va, se queda afuera. ¿Me entiendes? Porque esta sería la sección que estamos planteando y queda así de simple. Entonces reemplazo el X sub I por 3 metros, porque esto creo que era 3 metros. Yo ahí voy a hacer desde B a D, o sea, particularizando un X sub I entre 0 y 3 metros. Entonces cuando particularice para X sub I igual a 3 metros, directamente me va a quedar MD igual a RBB por 3 metros y me va a dar 1978, el valor que está acá. Pero cuando hay momentos aplicados, nada más. Solo cuando hay un momento aplicado vamos a tener un salto de momento, porque es como que esa estructura, ese momento está aplicado particularmente en ese punto. Sí, sí, porque va a haber un salto, pero lo podés analizar también desde un solo lado, ¿no? Podés hacer todo desde un solo lado. No hay problemas que se tienen que resolver sí o sí entrando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Eh, es indistinto, lo que cambia es el tamaño de la ecuación que te va a ir quedando. Ahora quería ver dónde está uno con un momento aplicado. Acá, este que tiene el momento aplicado aquí, ¿sí? Bueno, este es un diagrama espantoso. La verdad que no me gusta cómo ha quedado. Tendría que cambiar los valores de los datos porque se tendría que ver, tendría que notar más el valor del momento. Evidentemente el dato del momento quedó chico en este problema. El salto aquí debería ser mayor. Acá vos llegás o sea, el salto del momento es 3 tonelámetros, nada más. Fíjate que las otras fuerzas hacen 11,7 tonelámetros y 8,23 tonelámetros del otro lado, el salto es 3 tonelámetros. El salto es el valor del momento. ¿Dónde está el momento? 3,5, perdón, tonelámetros. Es poquito, este valor debería ser más grande, el valor del momento, para que se note más aquí. El salto aquí, claro, es 3,5. El salto que te va a quedar aquí es el momento aplicado, siempre. Eso en todos los dibujos. Sí, 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 porque eso en realidad es como una simplificación. Eso te quiero explicar. Pasa que para entenderlo hay que hacer como una especie de tres dimensiones. O sea, si yo, por ejemplo, tengo la viga apoyada en este punto y acá está colgando con la biela, muchas veces este momento es una simplificación de un de, de que acá puede haber aplicado eh, un momento de esta manera, puede haber una barra así en L con una fuerza aquí, puede tener soldada así una barra con una L con un momento así, o sea, con un brazo de palanca en otro plano. Entonces, la torsión la va a recibir esta barra. Y gracias a este brazo de palanca, pero eso cómo le llega a la viga que yo estoy queriendo calcular, que es esta, como un momento aplicado. Podría ser así o podría ser, por ejemplo, una barra vertical directamente soldada ahí con una fuerza ahí.
Entonces yo, qué sé yo, esta barra ya no la quiero calcular y quiero hacer una simplificación para calcular esta barra, la viga esta. Entonces directamente pongo el momento aplicado en ese punto, en lugar de estar teniendo en cuenta esta barra con otra fuerza. O sea, siempre el momento aplicado va a ser una fuerza por una distancia, aplicada en algún otro punto. Así es. Son simplificaciones para poder llegar al modelo de cálculo que yo pretendo. ¿Quién quiere consultar? Ingeniero, Sí, le quería preguntar en el ejercicio que vimos ayer en la práctica, en la gráfica del momento, había una gráfica en la que quedaba lineal y en la otra era como dependiente de un término cuadrático con respecto a la longitud, o sea, como una parábola que daba el sí. diagrama. ¿Eso de qué depende, digamos, en qué caso se da cada diagrama? Cuando vos tengas una carga, eh, en muchos casos se va a dar, porque en realidad, por ejemplo, en la viga simplemente apoyada también tenés eso, porque vos estás considerando la sección acá y vas a escribir RAB por X sub I y la parte cuadrática te va a quedar por la carga distribuida. No sé si te referís a eso. O te referías que en la viga haya una parte cuadrática y la otra no. ¿Te referís a esto? Que, que Claro, eso RAB es por X sub I más Q por X sub I al cuadrado sobre 2. claro, o sea, en algunos ejercicios quedaba así el x sub i al cuadrado y en el otro quedaba directamente un término lineal. Es por la presencia de la carga distribuida. Siempre que tengas una carga distribuida vas a tener una variación cuadrática. Siempre. Ah, listo. Siempre vas a tener una parábola cuadrática por la presencia de la carga distribuida. Entonces, siempre que haya una carga distribuida va a pasar eso. Acá también. En este otro problema, la carga distribuida hacía que el momento en en la barra esa acá, Claro. tenga una distribución cuadrática en esa vía. Y cuando es con una carga puntual, la relación es lineal. Exacto. Y cuando es una carga distribuida triangular, tenemos una variación cúbica, pero no vamos a hacer problema con eso. Pero capaz que le mencionó el ingeniero Frías en la teoría. No les voy a dar este año, el año pasado lo dimos, pero hoy, este año no vamos a llegar. Así que vamos a llegar hasta cuadráticas con cargas distribuidas lineales, pero Ujú. rectangulares, no triangulares. Y yo le había preguntado ayer también en la clase, con el método gráfico de la flecha, Sí, y usted dio un ejemplo en el que la carga puntual no estaba centrada. sí. ¿Ahí qué longitud pone? ¿La longitud total era o la longitud hasta... No No, sé si la se acuerda del parte, ejemplo que dio. vos vas a tener una variación cuadrática solo en la zona donde haya carga distribuida. Vamos a los problemas del final. Ah, claro. Claro, ahí el ejemplo que dio usted era de una carga distribuida más una carga puntual. Entonces en el En diagrama tiene este, un... claro, en Ah, este problema, fíjate
que vos solo tenés carga distribuida en el extremo del voladizo. Sí, sí. Vos tenés una carga distribuida solo en esta zona, ¿sí? Entonces, esa variación va a ser cuadrática. Después no, después siempre te va a quedar una carga lineal, porque acá hay cargas puntuales. Entonces vamos a pasar de un punto a otro con una recta. Porque la ecuación que describe el momento en esta sección es una ecuación que depende de x sub y. Y la ecuación que describe el momento en esta sección depende de x sub y al cuadrado. Entonces te va a quedar cuadrática siempre solo en la parte, es más, bueno, este no coincide, pero no está hecho a escala, pero si pasamos la línea, estamos hablando de que esta es toda la zona cuadrática. ¿Se entiende? Sí, sí. Y el momento ese que aparece ahí en el punto B puede ser, por ejemplo, lo que usted explicaba recién. O tal cual. Y siempre el momento precisamente va a generar un salto en el diagrama de momento, porque es un momento aplicado en la estructura. Claro. Ese momento siempre va a generar un salto, lo vamos a ver como un valor que pega un salto a la gráfica por el momento aplicado. Depende, si este momento estuviese en el otro sentido, la gráfica saltaría al revés. Tendríamos el valor ese hacia arriba. Depende si este momento ayuda o va en contra de este otro, del momento de RA. Ajá. Cuando yo analice esa situación, entonces el salto se puede dar en una u otra situación, depende cómo sea el sentido de rotación del momento. Listo, listo. ¿Qué más quiere consultar? Sí, para poder hacer el diagrama de esfuerzos hay que desarmar. Sí, sí, ¿no? Los ejercicios van a ser de este estilo. Por eso les comentaba, es más, ya les voy a resolver en la semana que viene otro de los ejercicios que fue parcial del año pasado, como para que tengan una idea eh, cómo va a ser el parcial. El primer parcial, esto es lo que yo quiero o sea, ahora cuando lleguemos a dimensionado, vamos a empezar a ver cosas más reales, pero no deja de ser la simplificación de una viga acá está la viga, que es este perfil, apoyada en dos puntos, ¿sí? Nosotros vamos a considerar que en uno de estos puntos está soldada la viga y en el otro no. O sea, acá voy a considerar, por ejemplo, un apoyo doble, porque va a estar vinculada ahí, y acá voy a considerar que está solo apoyada, o sea que
Este es un apoyo simple, ¿sí? Esto es una... No, no, pero que no va... no, no hay momento acá en este caso, o sea que tiene una pequeña fijación que hace de apoyo doble, o sea, tengo una reacción en este sentido y si hubiese una carga horizontal también. Este apoyo es doble. Por ahí en el enunciado lo menciono. Y tiene en voladizo, en esta parte en voladizo, una bandeja portacable que lo que hace es simular una carga distribuida. Y luego tiene dos tensores con otra viga que soportan un caño. Entonces, acá si hacemos el diagrama de cuerpo libre, o sea, el diagrama simplificado de la viga, este sería el simple, este está en el extremo fijo, tiene dos cargas acá, que las puedo poner de abajo, de arriba, es indistinto, y acá tiene una carga distribuida. O sea, lo que yo quiero que aprendamos en la otra clase es cómo bajar estos dibujos de la realidad a esquemas simplificados. Pero los esquemas van a ser así, una carga distribuida y una fuerza, y dos fuerzas, no más que eso. Y después, por ejemplo, esta viga que está sostenida por los dos tensores y tiene una carga acá, que no está en el centro. Entonces, este problema pedía dimensionar esta viga y esta verificar, que es lo que nos falta ver, el dimensionado. Después, por ejemplo, pero a lo que voy es que no voy a tomar un problema así en un parcial, por ejemplo. Esto es un problema, como les dije, claro, como les dije en la práctica, un problema de entrenamiento. Es para, si ustedes resuelven esto, es como que están gilet con ecuaciones. Es para que uno aprenda a manejar las ecuaciones de qué sumo, qué resto, se hacen ecuaciones largas. Si ustedes resuelven esto, lo que va a haber en el parcial es más fácil, así o como les acabo de mostrar. Es más, hasta difícil que haya un momento aplicado. Son más didácticos. Sí puede pasar, sí hay el otro, la recuperación de este parcial es similar al que vimos la última vez, ¿ven? Es una barra articulada aquí con otra biela que sostiene esta parte de la cañería. Y acá de nuevo hay una bandeja que simula una carga distribuida y un caño que simula una carga puntual. Y lo otro que vamos a ver es cómo calcular esta carga, porque acá yo no le estoy dando la carga, sino que ustedes calculen el peso del líquido y, y que ustedes determinen cuál es la carga de esta viga. Este es el objetivo de esta parte, que ustedes aprendan a dimensionar así, estructuras simples, de no más de 3 chapas, con un estado de carga simple, una carga distribuida y una carga puntual, o a lo sumo dos tensores como esto. Este es el objetivo de esta primera parte. No se asusten de que va a haber cosas raras en el parcial. No vamos a salir de esto, de lo que está en el práctico. No hacemos trampas, no nos gusta darle unas cosas y después en el parcial pedir otra que no hemos enseñado. Profe, y con respecto a preguntas teóricas, ¿van a tomar o no? Sí, ¿O va a ser solo sí va a haber. práctica? No, sí va a haber preguntas teóricas porque para eso está la condición de promoción. Ujú. ¿Y ya han definido cómo va a ser la modalidad del examen con respecto a lo que es virtual? La parte práctica muy probablemente sea similar a lo que hicimos en el evaluativo. Nada más que vamos a aceitar algunas cosas, como eso de que no se subir un archivo en un archivo, para tener que ver cómo escanean todo en un archivo y no en dos archivos. Ya vamos a hablar de eso antes del parcial, para pulir esos detalles. Ujú. Pero la modalidad va a ser similar, muy similar a la que usamos en el evaluativo. Por lo menos con toda la parte práctica. La parte teórica no lo sé con precisión porque la va a preparar el ingeniero Frías y puede ser que sea un múltiple choice,
puede ser que tenga un múltiple choice, una parte para desarrollar, puede ser que lo hagamos en... Yo lo más probable es que lo haga igual en Google, como un formulario de Google y probablemente la teoría también sea como un formulario de Google. Pero no lo sé, porque eso ya lo voy a hablar con el ingeniero Free. Él lo estaba manejando eso y no, vamos a ver cómo es la propuesta. Pero, a ver, el examen de teoría del año pasado, a ver, no lo tengo aquí. No lo tengo. Preguntas delante año pasado, creo que lo tengo. Enuncia el teorema de Steiner, que creo que todavía lo vieron. Sí, creo que todavía no. Seguramente lo van a ver la clase que viene. Porque el teorema de Steiner es necesario para dimensionar. Es muy sencillo. Describe el ensayo de tracción simple con los puntos característicos en la curva de tensión versus alargamiento, que es lo que vieron la clase pasada. Enuncia las presentaciones y formas más comunes de suministro de los perfiles de aceros laminados. Muy fácil. No sé si lo vieron ya, pero si no lo vamos a ver. Yo conmigo lo vamos a ver seguro y en la teoría también. Describa la flexión simple, recta y determina el diagrama de distribución de tensiones. También le falta ver, que es la parte de flexión simple. Y para una viga de alma sometida a flexión y corte en su sección crítica, describe y compara los resultados de tensión de corte según los criterios de corte simple y corte debido a flexión. Este ejercicio no va a ir este año porque no va a llegar a dar corte debido a la flexión. El otro tema, para un IPN 200, justifique cuál sería la posición más conveniente del eje. O sea, fíjense que la mayoría de las preguntas son de esto último que queda. O sea, las últimas tres clases de esta parte son las más importantes. Este no va porque tampoco lo vimos, esto lo vamos a ver en la segunda parte. Tratamientos térmicos. Flexión oblicua tampoco creo que les dé. Eso ya hemos decidido que no se va a dar más. No, hay muchas. Lo del ensayo de tracción es medio posta. Después lo que vieron en las primeras clases, hay poco. Lo que es el teorema de Variñón puede ser. Lo de las primeras clases más que nada sirve para la práctica. Pero así como pregunta teórica, fíjense que en los tres temas está lo del ensayo de tracción. Y después todo lo que vamos a ver en esta última clase, cómo dimensionar, explica el concepto de carga admisible, defínala, indica cómo se determina su valor y función en características del tiempo, que es lo que se va a ver. Y después en una viga de alma llena, simplemente apoyada, existe la sección crítica de esfuerzo simple, recta y normal. Y la distribución, de nuevo, distribución de tensiones en la flexión. Que también son los temas que se vienen en las próximas dos clases. Así que la recomendación es no falten en las próximas clases. Y prestenle atención. Así que no creo que haya más, no hay trampa, insisto. Podemos fallar en la transmisión de conocimiento. La verdad que esto es muy difícil hacerlo virtual. Todo esto se daba en el pizarrón, todos estos diagramas, era mucho más fácil explicarlo que a través de un PowerPoint. La teoría es más fácil darla virtualmente, pero la práctica realmente es más difícil. Así que no vamos a salir de lo que le estamos
dando como ejercicio resuelto, y menos en teoría tampoco. Y hay mucho esfuerzo realmente puesto para tratar que, de que así sea. Y lo bueno es que esta primera parte es la más dura y la más... Al final ya van a ver, no sé si has visto los tipos de ejercicio que van en el parcial, uno le empieza a encontrar el gustito porque cuando uno empieza a dimensionar, se empieza a sentir muy bien porque empieza a ver la realidad. Ya sé cuánto tiene que tener de altura un perfil para que resista tanta carga y uno empieza a ver los resultados. Entonces eso da satisfacción. Pero después la segunda parte de la materia es mucho más linda, es muy entretenida, mucho más que esto. Esto de las ecuaciones para escribir los diagramas es muy denso, muy denso. Esto es horrible, digamos, hasta cálculo de reacciones es fantástico. Pero esto de escribir ecuaciones para los diagramas de esfuerzo es un mal necesario porque si no, no entenderíamos cómo es esa distribución. Pero para mí me resulta muy tedioso estar leyéndole ecuaciones en la clase. Mucho más lindo enseñar análisis de estructura. Por eso voy a insistir la próxima clase en cómo desarmar, cómo considerar reacción, acción. Bueno, les corrijo las nomenclaturas de estos ejercicios y les vuelvo a mandar este resuelto. No, sí, torsor no va. M, Freud, un momento. Y M, ya le voy a sacarle el F y el T. No, pero para no confundir, no hay otro momento en que la nomenclatura la dejamos como M, Q y N, le decimos a estos diagramas, siempre en el momento flector. El torsor se va a dar en estructura de 3 dimensiones, o en ejes, cuando ya veamos la próxima parte, la segunda parte. Sí. No, no, a lo sumo puede ir como teoría, por ejemplo, que algo como este problema. ¿Dónde está? Puede ir como teoría esto. Escriba las ecuaciones de una carga distribuida o capaz que le da la carga triangular. Eso después lo tienen que ver con él. Capaz que le da la carga triangular y le diga, escriba las ecuaciones de una carga triangular sobre una viga simplemente apoyada. Exacto, exacto. Si ya lo dio en la teoría, lo puede tomar. Pero después esos tipos de ejemplos así que vos me estás comentando, no creo que tome nada en 3D, bajar de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Bueno, gracias por conectarse. Gracias a usted, profe, por su tiempo. Estamos en contacto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chau, chau.